Gracias, señor presidente. Yo en realidad voy a ser muy breve. Primeramente, al igual que los compañeros de la bancada del Frente Amplio que me precedieron, queremos decir que lamentamos que el oficialismo nos haya cercenado la posibilidad de convocar algunos ministros en este último tramo de la rendición de cuenta. Queríamos conversar los cambios de proyecciones, porque indudablemente cuando entró la rendición de cuentas a diputado, las proyecciones que tenían los institutos de estadística eran de mayo. Cuando la rendición esta entra a Senado, las proyecciones eran de agosto, o sea que cambiaron, y eso también era algo que nosotros queríamos conversar en diputados y no pudimos. Queremos decir entonces que el rol de contralor de este ministerio, de este Parlamento fue cercenado en esta instancia, y eso no nos llama la atención porque sabemos que este gobierno inauguró justamente su gobierno con una ley ómnibus de trámite urgente en medio de una pandemia, por lo tanto sin posibilidades de discusión y por supuesto que menos posibilidades de diálogo con la gente. Nosotros le queríamos pedir al oficialismo que no siga adornando las cifras duras de este presupuesto, queriendo dibujar un cuadro de preocupación por la gente que no es un cuadro de preocupación por la gente cuando nosotros miramos justamente esas cifras duras, esas cifras reales y no esas cifras maquilladas, dibujadas. Que no jueguen justamente con los números, presentando los que les sirve y ocultando justamente los que duele. Porque un eslogan de campaña era "nos vamos a hacer cargo". Bueno, es la hora de hacerse cargo. Algo que tanto venían reclamando en la campaña, bueno, muy bien, háganse cargo. No intenten tapar el sol con un dedo porque no es ahorro, es achique. Decía que no hay mejor gestión. Lo que está sucediendo acá es otra alternativa, que es dejar caer las políticas públicas, sacan parte de la gestión del Estado al ámbito privado. Entonces volvemos a lo mismo, no es ajuste, es achique del Estado. Los números de esta rendición de cuenta 2020 dicen que en términos reales se bajó el gasto en un 2% con respecto al 2019. Y eso es achique del Estado en políticas públicas. Asuman que están ahorrando en políticas públicas, que es ahorro en la gente. Pero ¿en qué se basó? ¿En qué se bajó este achique del Estado? ¿En qué se bajaron estos números que hoy se intentan maquillar en esta rendición de cuenta? Bueno, lo podemos mirar por incisos o por grandes rubros. Si nosotros lo miramos por incisos, vemos que en la ANEP hay 56 millones de dólares menos, de los cuales 38 millones corresponden a salarios. Y no nos olvidemos que la ANEP, como la educación en general, es intensiva en manos de obra. Entonces, si se va a ahorrar en salarios, quiere decir que va a haber menos docentes. Si va a haber menos docentes, va a haber menos horas. Hoy los sindicatos están denunciando 60.000 horas menos para el año que viene, y esto por lo tanto va a ser grupos más superpoblados y menor gente en bachillerato. No hay inclusión educativa en este presupuesto porque sin docentes y bajando el presupuesto de la educación no hay inclusión educativa. A la UDELAR le corresponden 14 millones menos y podríamos seguir. Y no se olviden que algo que nosotros lo dijimos en la rendición y en la comisión integrada, y que no lo dijo el Frente Amplio, lo dijo la directora de primaria, como lo señalaba la diputada Díaz, se ahorraron 61 millones de pesos en alimento en las escuelas. No se está pensando en la niñez, como dijo algún diputado en esta Cámara, se ahorró
en la comida de los niños que hoy piden repetir el plato porque tienen hambre. No están obesos los niños que el Observatorio de la UNESCO está diciendo que la pobreza en Uruguay aumentó en niños, niñas y adolescentes. No lo dice el Frente Amplio, lo dice la UNESCO. Esos niños no pueden repetir el plato porque se está ahorrando en educación escolar. Nos hemos enterado estos días que Arquitectura del Codicel les está diciendo a distintos centros educativos que los tubos luz no son la prioridad. Por lo tanto, si se rompen en las aulas, hay que cambiarse de salón, pero no es la prioridad. Entonces se ahorra en comida, se ahorra en alumbrado de los centros educativos. Entonces queremos preguntarle cuál es la prioridad en la educación pública hoy y cuál es la prioridad para la educación pública en este presupuesto. Hicimos un pedido de informe, señor presidente, en agosto sobre este tema de la educación escolar. En agosto. Todavía estamos esperando que se nos conteste. Vamos a presentar la moción que esta Cámara tendrá que votar como corresponde a la reglamentación para respaldar ese pedido de informe. A ver si el programa de alimentación escolar y por lo tanto la ANEP y por lo tanto primaria nos contestan este tema, porque desde agosto no nos quieren contestar. Si lo vemos por grandes rubros, vemos que de la reducción del gasto, 86 millones corresponden a salarios y 124 millones a inversiones. O sea que se está ahorrando en el poder adquisitivo de la gente. La mayor parte de los países del mundo pusieron inversión pública para echar combustible a la economía, para mover esa economía, para superar justamente los efectos socioeconómicos de la pandemia. Acá en Uruguay no, vamos al revés. Después hablamos de políticas contracíclicas. Acá la inversión pública cayó un 14,7%. Fue el rubro con mayor caída en el 2020. Pero es peor, porque se está recurriendo cada vez más al traspaso justamente al ámbito privado de las iniciativas de inversión que le corresponden al Estado. Hay achique del Estado Nacional como garante de los derechos universales de los ciudadanos. Pero también vemos que, por lo tanto, como hay un achique justamente de esos derechos universales que tiene que garantizar el Estado a la educación, estamos viendo el achique en el presupuesto, a la vivienda, estamos viendo el achique en este presupuesto, vemos que por otro lado crece lo que es el Estado clientelar, que solamente va en beneficio de unos pocos. Por eso queremos decir, no hay preocupación por la gente, hay preocupación por alguna gente. Recién dijimos entonces que no es preocupación del gobierno la niñez. Y vuelvo a repetir, no lo decimos nosotros, lo dice un estudio de la UNESCO que dice que hoy en Uruguay niñas, niños y adolescentes son los que engrosan la pobreza. Cuando vino a la Comisión Integrada del Ministerio de Ambiente, señalamos que la OCE está aceptando iniciativas privadas para potabilizar el agua y para construir saneamiento. Ambas áreas reservadas por la Constitución para ser gestionadas por el Estado, pero el Estado Nacional se achica. No hay inversión pública en el Estado Nacional. Por lo tanto, crece el Estado clientelar. Otra vez dibujan los números, el registro contable por esta vía les va a permitir a este gobierno presentar números más bonitos en las próximas rendición de cuentas. Pero lo cierto es que incrementamos el endeudamiento público y parte de ese endeudamiento no son más bienes públicos, porque la inversión pública se achicó, fue lo que más decreció en este presupuesto. Y entonces, bueno, lo que más creció fue la ganancia empresarial. Eso es lo que están mostrando los números y que lo que nos espanta es que se enorgullezcan de estos resultados.
El gobierno sobrecumplió su propia regla fiscal, lo dijo la ministra en la comisión integrada y se felicitó por eso. Pero sobrecumplió ¿de qué manera? Rebajando salarios, que luego redundará en caída real de las jubilaciones, que luego se traducirá en caída del consumo interno, que perjudicará a las miles de pequeñas empresas que les va bien cuando al bolsillo de los trabajadores, trabajadoras y jubilados les va bien. Esta película ya la vimos, señor presidente. Y ya que aludimos al arte de dibujar números y justamente a las películas repetidas, permítame agregar, bienvenidos a los Juegos del Hambre, señor presidente. Gracias.